Oigan, ¿se acuerdan que hace cosa de unas semanas yo les dije que el almirante Alvin Holsing, el mero jefazo del Comando Sur de Estados Unidos en el Caribe, donde están haciendo ahora estas atrocidades, bueno, antes de que estas atrocidades escalaran, pues se iba a retirar antes de tiempo? Bueno, lo que en ese momento no se sabía, pero que ya hicieron públicos medios estadounidenses, es que esto es parte de una deserción, de una insurrección confirmada. Ahora ya está saliendo a la luz. ¿Por qué se fue? Que para nada fue una jubilación tranquila, no fue una salida pactada con honores, no fue algo cordial. Según varios medios estadounidenses, déjenme mostrarles, por supuesto, algunos de ellos que están reportando esta información, lo que pasó fue que Halsey pues se enfrentó directamente con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en directo, por una orden que él consideraba que era ilegal. Y cuando el almirante de su rango se rehúsa a obedecer, a ese nivel, tómenlo ustedes como quiera, subordinación, deserción, rebelión, pues ya no hay mucha negociación. Es o te alineas o te vas. Así de crudo. Autoritario. Es romper con la cadena de mando. Lo echaron por negarse a ejecutar un segundo ataque contra un grupo de personas, esto es lo que se sabe, que según la ley, pues ya no eran combatientes, aun cuando en algún principio lo hubieran sido, que ya ahora sabemos que nunca fueron combatientes. No es un buque estadounidense en contra de un buque venezolano. Es un submarino nuclear, un portaaviones, el más grande del mundo, contra lanchos pesqueros. Náufragos que estaban flotando. Esto no es una especulación. Renunció por esa razón. Ya es la información, repito, que se estaría confirmando en medios estadounidenses. Lo trae Wall Street Journal, por supuesto lo trae Al Jazeera, lo trae el Washington Post, incluso legisladores, tanto demócratas como republicanos, hasta del mismo partido de Donald Trump, que están empezando a discutir en voz alta lo que no se había dicho en aquel momento, cuando la salida de Halsey pasó como una nota secundaria, pues era que todo tenía que ver con una operación militar bastante sucia, bastante turbia, en la que se atacó un barco presuntamente involucrado en narcotráfico según fuentes estadounidenses, pero que ahora se sabe que en realidad nunca tuvo que ver con el narcotráfico, que eran pescadores. Hay confirmaciones ya de Trinidad y Tobago en donde ellos dicen pues que realmente pues estas personas, hubo sobrevivientes de otro ataque y que los dejaron ir, los repatriaron porque ellos sabían que no eran delincuentes, porque no se los podían llevar presos, porque solo iban a hacer el ridículo. La cosa era matarlos. Y ahora no quieren testigos. Si alguien queda vivo, lo rematan para que nunca se sepa quién fue, ni dé su versión de los hechos. Para la muy mala suerte de Trump, en los primeros ataques, y eso fue un error que ya parece no querer repetir para ellos, para toda esta farsa monumental, dejaron vivos gente que sobrevivió, que ahora está dando su versión de los hechos. Y entonces, cuando quedan vivos, vino la orden que lo cambió todo. Regresen, remátenlos. Esa fue la gota que reventó todo. Porque ahora sabemos que el almirante Halsey contestó que eso no lo podía ejecutar, es decir, que se negaba a ejecutar las órdenes de su comandante en jefe, las órdenes del Pentágono, las órdenes que venían del presidente de los Estados Unidos. Y ese precisamente fue el motivo por el que él tuvo que salir. Ahora, hay que entender muy bien todo este contexto porque en septiembre el ejército de los Estados Unidos había lanzado una operación precisamente en el Caribe, pues como parte de su campaña de intervención para saquear el petróleo venezolano disfrazado del tráfico de drogas. Esa operación pues fue presentada públicamente como si fuera un golpe estratégico contra narcos supuestamente que llevaban fenta y otras sustancias a los Estados Unidos. No tenía ni pies ni cabeza, como ya lo hemos explicado, porque a quien se acusa de traficar fenta
nunca ha sido a Venezuela. Históricamente siempre ha sido a China usando a México y Canadá. Jamás Venezuela había estado en esa ecuación. Digo, sería una tontería logística monumental. ¿Para qué te vas a llevar el FENTA de China a Venezuela para luego subirlo hasta México y luego cruzarlo a Estados Unidos? Entonces, mejor llévatelo a México, o mejor aún, ni siquiera a México. Llévatelo por el Pacífico directo a las costas estadounidenses. Mételo por California y por todos los puertos. De hecho, es lo que la DEA dice que están haciendo. En la práctica, bueno, al final con esta narrativa torpe, que la verdad yo hubiera tenido un poco más de sentido si me hubieran dicho que lo que traficaba era coca, y aún así yo les diría, bueno, me parece que no es lo que la DEA dice, pero hubiera tenido un poco más de lógica. Al final lo que terminó pasando fue que un grupo de personas, de pescadores, pues fueron atacados. Fueron asesinados, porque cuando estaban heridos, ya sin posibilidad de defenderse, pues le dan la orden de rematarlos. Eso es lo que sale a denunciar Halsey, dentro del alto mando de los Estados Unidos, del Comando Sur. Ese fue su error. Lo que le costó el cargo, tener principios, respetar la Constitución de los Estados Unidos. Y la frase que están filtrando los medios estadounidenses, que resume perfectamente la lógica de todo este gobierno de la administración Trump, pues viene del secretario de Defensa Pete Hegseth. Él fue quien dio la orden. Hay muchas fuentes que lo están diciendo, que él fue quien le dijo al almirante Halsey, ¿estás en el equipo o no estás? Cuando recibes una orden, la ejecutas rápido y no haces preguntas. Eso fue lo que le dijo. Eso, en cualquier país que se diga democrático, es una sentencia muy peligrosa. Porque cuando te piden ejecutar una misión para defender a tu país, para eso está el ejército. Pero cuando lo que te piden es hacer asesinatos selectivos de personas inocentes, a ver, cuidado. Porque lo que te están diciendo es que la obediencia está por encima de la Constitución de los Estados Unidos, del derecho humanitario, y que de ser un almirante respetable se iba a convertir en un vulgar sicario de los Estados Unidos, del Pentágono. Y Halsey no se quiso rebajar a convertirse en un vulgar mercenario sicario. No es que él se estuviera negando a cumplir por capricho, es que él estaba cumpliendo con sus protocolos y con su deber, con lo que le manda la Constitución que juró proteger y el país que juró proteger. El verdadero deber de cualquier militar, pues ¿cuál es? Defender la Constitución. No al presidente de los Estados Unidos ni al payaso que tienen ahí como secretario de guerra sacado literalmente de Fox News, porque de ahí la giraba antes, de vender bulos. Pero eso ya no importa. Lo más grave, pues es que hay video. Hay evidencia visual del ataque. Y varios congresistas ya lo vieron y ya dijeron que fue una de las cosas más perturbadoras que han visto en su vida pública. ¿Qué es lo que se ve en ese video? Que seguramente van a liberar muy pronto, pues se ve a náufragos, se ve a gente flotando entre los restos del barco. Se ve a personas heridas, inofensivas, que ya no representan ninguna, o bueno, no representaban ninguna amenaza. Y aún así, fueron el blanco del segundo ataque. Bombas que lanzaron sobre esos sobrevivientes hispanos en aguas que no le pertenecen a Estados Unidos. Y a ver, eso según el manual de leyes de guerra del propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pues está explícitamente prohibido. Atacar combatientes que están fuera de combate, pues de entrada no los convierte en combatientes. Y encima náufragos, eso es un crimen. Eso no es debatible. Está escrito. Y el almirante Halsey lo sabía, por eso dijo que no. Y por eso lo corrieron. Lo irónico es que mientras todo eso pasaba, pues la versión oficial que nos llegaba a cuentagotas era que las operaciones habían sido legales, que se había actuado dentro del marco de la ley, que eran presuntos narcotraficantes. A mí me da mucha vergüenza escuchar que algunos mandatarios en América Latina repiten eso. Es que lanzaron ataques a presuntos lanchas, narcolanchas. ¿Presuntas narcolanchas? ¿Qué información de inteligencia tienes para repetir los bulos de la Casa Blanca? La propaganda de Fox News.
o del Departamento de Defensa. Digamos las cosas como son. Es un asesinato a sangre fría. Es una intervención para saquear y robarse el petróleo de Venezuela. Ya vimos cómo se le desmoronó esa mentira y cómo incluso hasta su mismo almirante pues les renunció o lo renunciaron. Pete Hess salió a decir públicamente que no hubo un segundo ataque, pero luego acuérdense que desde el podio de la Casa Blanca un día después tuvo que reconocer Caroline Leavitt que sí hubo un segundo ataque. Entonces, ¿estaban mintiendo el domingo o estaban mintiendo el lunes? ¿O mintieron los 2 días? Pero ahora le echan la culpa al que sí ejecutó la operación, al almirante que cubrió a Halsey. Y mientras se tiran la bolita, pues el almirante que intentó frenar esa ilegalidad, pues ya está fuera de la que se libró. Porque ahorita en estos momentos estaría en el ojo del huracán y tendría que buscarse un buen abogado. Por eso siempre es bueno seguir tus principios. Además, hay un detalle que nos confirma lo que sucedió y eso nadie lo puede negar. 2 de los sobrevivientes de ese ataque, a pesar de que ejecutaron a unos, hubo 2 que sí quedaron vivos. ¿Qué les pasó? Los repatriaron. Uno se fue a Colombia y otro se fue a Ecuador. ¿Y saben qué? Estados Unidos no les presentó cargos. No pidió que fueran expatriados. ¿Por qué? Digo, si eran criminales, ¿por qué no les presentaron cargos? Los soltaron porque no tenían pruebas, porque no tenían identidades confirmadas, porque no tenían vínculos sólidos con ninguna red criminal. Entonces, ¿por qué los atacaron? ¿Por qué mataron al resto de sus compañeros? Y todavía más grave, hay una familia, les decía yo hace rato, en Trinidad y Tobago, que dice que uno de los muertos era un pescador de toda la vida, un civil. ¿Dónde están las pruebas de que era un narco? ¿Dónde están las pruebas o los informes de inteligencia que justifiquen esa ejecución? Estados Unidos dice que eso es parte de una guerra contra el FENTA y libera, curiosamente, al expresidente hondureño Orlando Hernández, pues que todos sabemos que era un narcopresidente que retacó a Estados Unidos de coca. Pero mientras matan pescadores. Por cierto, fíjense que luego voy a hablar yo de esto, porque estaba yo haciendo una investigación hace rato que me pareció interesantísima, corroborando qué tan cierto es estos rumores que existen de que el cuñado de Marco Rubio, y que ahora en redes sociales he visto que le dicen Narco Rubio, realmente fue acusado y purga una sentencia por narcotráfico. Pues resulta que sí. Resulta que sí, que esto ya está confirmado. Déjenme anticiparles un poco de la información que tengo. Marco Rubio, para ponerlo en contexto de todos, pues es el actual secretario de los Estados Unidos. Y bueno, algunos datos que estoy recopilando hasta este momento. Su cuñado se llama Orlando Sicilia y fue condenado, el cuñado del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, el cubano que odia Cuba. Su cuñadito fue condenado a 80 años por narcotráfico. Participaba en una red de distribución de cocaína y marihuana bajo una organización que operaba en el sur de la Florida. Imagínense nada más, qué bonita familia. Según reportes recientes, Sicilia fue considerado uno de los traficantes de coca más prolíficos de Miami en esa época. Y luego uno se pregunta de dónde construyen algunos sus fortunas, ¿no? Según reportes recientes, Sicilia, el entonces cuñado de Marco Rubio, el cubano que odia Cuba, hoy secretario de Estado de los Estados Unidos, fue considerado uno de los traficantes de coca más prolíficos. Hay versiones resurgidas en él, es lo que va del año del 2025, que recalcan este vínculo familiar justo cuando Rubio ocupa un cargo de tan alto perfil que ha generado críticas y cuestionamientos éticos. Orlando Sicilia ya fue condenado y cumplió pena. No es acusado vigente,
en un nuevo caso, sino que su condena data de las décadas de los 80 a los 90. Supongo que sufrió algún beneficio de reducción de la sentencia. Varias fuentes dicen que Sicilia fue liberado aproximadamente en el año 2000 tras cumplir parte de su condena. Hasta donde muestran los reportes públicos recientes, no hay una nueva acusación judicial en curso de su contra. El foco está más en el pasado criminal y el vínculo familiar, no en un proceso abierto. Imagínense que este es el tipo que, aparte de que odia Cuba, dice que hay que parar el tráfico de droga a los Estados Unidos cuando su cuñadito era parte de esto. Ni hablar, ¿no? Las cosas de las que se entera uno. Fuentes, por supuesto. Muchísimas. No, este en vivo no es para hablar de esto, por supuesto, pero pues yo creo que siempre es bueno sustentar parte de lo que uno dice aquí, para que no digan que nada más soltamos acusaciones. Hay muchísimas fuentes que hablan de esto. Yo les muestro aquí algunas de las tantas que están surgiendo, que es información que ahí está, que es pública, pero que ustedes pueden corroborar. Ahora, yo creo que una pregunta obligada aquí es, cambiando de casos, ¿qué relación hay de un secretario de Estado que su cuñado retacó de coca a Miami, era uno de los narcos más prolíficos de Miami? Imagínense. Y ahora le sirve a un presidente, trabaja con un presidente que perdona a Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño acusado por el mismo Departamento de Estado y la justicia estadounidense de traficar coca también, como Orlando Sicilia, el cuñado de Marco Rubio. Los dos traficaban lo mismo, ¿eh? ¡Qué loco! El cuñadito traficaba coca, Juan Orlando Hernández también. ¿Alguien se ha puesto a pensar que el tráfico de coca puede ser un negocito de la CIA? Porque qué coincidencias, ¿no? No sé, solo lanzo la pregunta. Es pregunta, no es afirmación. ¿Qué similitudes hay en esto? Cuando dicen que Venezuela trafica sustancias a Estados Unidos, bueno, pues que me muestren pruebas de esa acusación, porque yo sí les muestro pruebas de quién sí se sabe que traficaba coca hacia los Estados Unidos y por hasta condenas por esto. Similitudes, ¿no? Pues, ¿en qué se parece el cuñado de Marco Rubio, Orlando Sicilia, al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández? Pues, díganmelo en el chat. ¿Qué tienen en común? Pues, que hicieron dinero vendiendo lo mismo, ¿no? Entonces, hay una, por supuesto, contradicción ahí enorme, porque mientras dice que hay mano dura para los pescadores y los rematan, pues hay clemencia para otros. El cuñadito de Marco Rubio cumple apenas una parte de su condena y va para afuera. Y Juan Orlando, que cumplía 45 años de condena, pues también le dan un indulto presidencial. ¿Cuál es la conclusión que ustedes toman sobre esto? Díganmelo en el chat, porque a mí me parece de entrada que hay una enorme contradicción en esto, ¿no? Se trata de parar el tráfico a los Estados Unidos. De entrada, alguien que tiene nexos familiares así, a mí me parece muy cuestionable la autoridad moral que pueda tener para hablar de esto. Sobre todo cuando dentro de su familia pues hubo este tipo de sentencias. Mi pregunta es, ¿Marco Rubio en su momento nunca se enteró de lo que hacía su cuñado? ¿Nunca se le hizo raro el estilo de vida que tenía? Porque son estilos de vida de muchísimo dinero, ¿no? Entonces, ¿no supo? ¿No se le hizo sospechoso? Porque pues, era su deber que si algo sospechoso vio, pues tenía que reportarlo a las autoridades. ¿Qué pasó? Me gustaría averiguar más de ese tema porque es demasiado escandaloso. Regresando al tema de el almirante, que se conecta demasiado, ¿eh? Esta nos dicen que era una operación antinarco, pero a mí me parece más un espectáculo militar para demostrar fuerza, pues justo en medio de una campaña electoral que se les viene el próximo año, que saben que están perdida para ellos, y la solución pues es callar al único que dijo la verdad.
No solamente es Halsey. Lo que pasó con él, pues mandó un mensaje brutal al resto de las Fuerzas Armadas. Si te atreves a cuestionar, pues estás fuera. No importa tu rango, no importa tus años de servicio, no importa que tu hoja sea impecable. Si no te alineas, te callan. Y eso es exactamente lo que más le preocupa en estos momentos a los veteranos que están empezando a alzar la voz, muchos de ellos que ya dijeron públicamente que esto no representa los valores estadounidenses que ellos juraron proteger y servir, que no firmaron ni se enlistaron en el ejército para obedecer ciegamente al presidente, sino para defender la Constitución. Que esto va en contra de todo lo que les enseñan en las academias militares. Y hoy es un escándalo, pues, que se ha generado cuando no hay rendición de cuentas, no hay respeto a la Constitución y sobre todo con este segundo ataque, con estos antecedentes de los que yo también les decía que no es un en vivo dedicado a hablar de Marco Rubio, pero a mí me llamó muchísimo la atención porque en redes sociales se le llama Narco Rubio en lugar de Marco Rubio. Digo, ¿por qué el mote? ¿Por qué la proliferación? Francamente, yo me vengo enterando de la veracidad de esta nota. He estado revisando muchas fuentes acerca de su cuñado, de los vínculos familiares, etcétera, y me parece por demás escandaloso, ¿eh? Por demás escandaloso. ¿Qué dicen nuestros amigos que nos miran aquí en el chat? Dice, bueno, tiene miedo de decir que la CIA es narco, pero se sabe de años igual que los ingleses, que fueron los primeros narcos, han llevado droga, alcohol, guerras, todo lo que... viva Milei, presidente de Estados Unidos, dice Julio. dice aquí nuestro amigo Cordobache, dice, no hay contradicción. Si tomas en cuenta que los estadounidenses, pues no, yo no diría los estadounidenses, pero sí un gobierno, pues que está lleno de contradicciones. Por un lado dicen proteger lo que, defender y combatir lo que parece que protegen, ¿no? Adriana García, gracias por tu super chat, mi querida Adriana. Cuando señalan a otros es que ellos lo están haciendo. Marco Rubio en realidad es el capo, dice aquí nuestro amigo. Tienen la misma moral, Marco Rubio y Felipe Calderón tenían capos de cerquita y no veían. Según no se daban cuenta, ¿no? Qué brillantes pueden ser estas personas, estos personajes que pues resulta que juran atacar algo que tienen ahí a un ladito y ellos nunca se enteran. O son peligrosamente estúpidos o cómplices. ¿Hasta dónde llega el cinismo de Trump? Digo, no solo porque quiere invadir Venezuela con esta excusa del narco, mientras al mismo tiempo su administración es la que protege y libera a los narcos, la que hace acuerdo con los narcos, la que da libertades condicionales a los narcos, la que indulta a los narcos. Una verdadera narcoadministración, porque pues si una administración que pacta con el narco no es un narcoestado, así como le gusta llamarnos a nosotros, los mexicanos, a México, bueno, pues entonces que me definan según sus parámetros qué es un narcoestado. No se ve bien un presidente pactando con el crimen organizado, ni indultándolos. ¿Se acuerdan ustedes cuando la famosa captura de Ovidio Guzmán en México? Lo polémico que fue, ¿no? Que se liberara a Ovidio después de que el ejército ya lo tenía pues prácticamente ahí en sus manos. Finalmente encontraron una forma de detenerlo y extraditarlo sin que pues ocurriera un baño de sangre. Pero en ese momento, más allá de la opinión que ustedes tengan, pues hubo una crítica muy fuerte al Estado mexicano. Y eso que no hablamos de un indulto. Y resulta que Trump, déjenme mostrarles las fuentes, por supuesto, pues acaba de perdonar al presidente, que fue acusado de mover cientos de miles de coca hacia Estados Unidos. Toneladas. Que en pleno juicio federal se ventiló cómo envenenaba al pueblo estadounidense, cómo metía toneladas de coca por la nariz a tantos como pudiera.
textual. Ese presidente se llamó Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Ese que ven ustedes en la foto. Condenado a 45 años de prisión por narco, por dirigir un narcoestado. Y también por terrorismo, por cierto. Eso que ya parece de entrada grotesco, pues espérense a ver lo que hay detrás, porque fue el propio gobierno de Trump el que le inició un proceso judicial. Digo, él se la pasa diciendo que fue Biden, pero fue su administración. Cuando él dice que qué tonto lo acusó, pues fue él. Él era presidente de los Estados Unidos cuando se le inició este proceso y ahora que regresa es él el que lo libera. Pero lo vende como si Juan Orlando hubiera sido una víctima política. ¿Será de sus propias políticas? ¿Se dan cuenta del nivel de descaro de este sujeto? Y es que no es una teoría, no es una interpretación subjetiva. Esto, amigos, es literal. La acusación contra Hernández, cuando nosotros decimos era un narcoterrorista, era un narcopresidente, dirigía un narcoestado, no son motes que vengan de México. Vienen de un juicio en los Estados Unidos. Viene de una acusación que el propio gobierno de los Estados Unidos presentó en agosto del 2019. ¿Saben quién era presidente en agosto del 2019? Hagan cuentas. No era Biden. Era Trump. Y la investigación estuvo a cargo de Emil Boop, que era un fiscal federal, nada más y nada menos que el abogado personalísimo de Donald Trump en cosas criminales. Eric Boop. O sea, no estamos hablando de un tipo al que Trump fuera ajeno. Cuando dice que hubo motivos políticos, pero las acusaciones las ejecuta su mano derecha, su abogado criminalista, Boop, que fue el hombre que Trump eligió para encargarse de ese caso y que luego lo premió, por cierto, nombrándolo uno de los más altos mandos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y eventualmente lo subió a la Corte de Apelaciones. Todo esto mientras investigaba y condenaba al expresidente hondureño y a su hermano también. ¿De qué los acusaban? Pues de tener vínculos directos con el cártel de Sinaloa y con el Chapo Guzmán. Son acusaciones que hizo el gobierno de los Estados Unidos, ¿eh? No yo, no México. O sea, eso es lo que ellos dijeron. Los datos están ahí. El caso se armó con recursos, con evidencia, con testigos, con interceptaciones de comunicaciones. Todo lo hizo la administración de Trump. Pero ahora el mismo Trump de regreso dice que fue una cacería de brujas, que esto fue inventado por Biden. Digo, ¿cree que la gente no lee? ¿Que no tiene memoria? ¿Que no existe el internet? ¿Que no es muy fácil conseguir la información? Además, la defensa que hace Trump de Hernández es patética. Sale en una rueda reciente de prensa y cuando le preguntan, oiga, ¿por qué le dio un indulto? Dice, era el presidente y como había drogas en su país, lo culparon por eso. Ah, pero él culpa a Maduro por lo mismo. Se ha referido a México como un narcoestado, un lugar donde no gobierna la presidenta, sino él dice que gobierna el narco. Sin fundamentos, sin pruebas, pero cuando se trata de uno que ya está sentenciado y juzgado con pruebas, lo saca. Como si no supiera que fue su propia administración la que le puso el dedo. Como si no se acordara que su propio fiscal, su mano derecha, su abogado personalísimo en casos criminales, pidió la extradición de Juan Orlando Hernández, que la Corte Suprema de Honduras fue la que aprobó el proceso y que la condena que le dieron, no le dieron ni 1 ni 2 años de tambo, le dieron 45 años por los delitos de narcotráfico a gran escala. Le hicieron un juicio en el que ellos habían dicho que comprobaron que Hernández usó dinero del narco para llegar a la presidencia.
en el 2013. Estados Unidos lo acusó de que su campaña la financió el narco. Documentaron que tenía una estrategia política que incluía pues asegurar el control del territorio a cambio de que, decía Estados Unidos, a cambio de permitir el libre paso de carga de droga hacia el norte. Bueno, ahora resulta que después de todas las acusaciones que la administración Trump hizo, pues sale a contarnos que es persecución política. Pero este teatro no acaba ahí. La pieza clave de todo este enredo, amigos, se llama Roger Stone, que es un viejo operador de Trump, condenado, luego indultado también por él. Y Stone entregó a Trump una carta escrita por el propio expresidente Hernández días antes de que le diera el perdón. ¿Qué decía la carta? Básicamente, Juan Orlando Hernández se arrodilla ante Trump. Se declara víctima del régimen de Biden-Harris. Se dice a sí mismo un buen patriota conservador de derecha. Una carta evidentemente escrita con toda la intención de entrar por los ojos de Trump. ¿Diseñada para qué? Para alimentar su ego y sus narrativas. Y funcionó. Mi pregunta es, ¿qué pasa si le manda otra cartita de esas Genaro García Luna? Digo, es de derecha, está acusado de lo mismo, gobierna a la izquierda. Y también puede decir que fue víctima de Biden y Kamala Harris. Trump lee la carta y días después firma el indulto y sale de prisión. Porque en su mundo no importa cuánta coca hayan movido, cuántos hayan quedado en el camino, cuántas pruebas se hayan encontrado en su contra. Si te humillas lo suficiente y dices que todo fue culpa de Biden, pues tienes pase libre. Y claro, cuando esa hipocresía se hace evidente, nadie dice nada. Ahora dice que se va a dedicar a ser TikToker, el expresidente hondureño, que por cierto, según dicen que hoy sale su primer TikTok. De eso la va a girar. ¿Qué va a decir? ¿Va a bailar? ¿Va a repetir propaganda de Fox News? Digo, ni los medios conservadores que se llenan la boca hablando de seguridad, ni los voceros que piden mano dura contra el narco, ni los influencers que repiten como loros que Trump es el único que lucha por el pueblo estadounidense, pues está liberando a sus verdugos. ¿Cuántas veces no nos ha dicho Trump el número de víctimas mortales que las drogas han cobrado en los Estados Unidos? Y ahora resulta que libera a uno de los principales responsables. Ya no se trata de hechos, esto se trata de a quién le eres leal, de quién sirve al líder y quién no. Y Hernández sirvió. Hernández aprendió muy rápido el idioma. Mira, hazte una carta que tenga estas keywords, como dicen por acá, ¿no? Estas palabras clave: víctima, persecución, patriota, conspiración, Biden, Kamala, injusticia. Con eso basta. El contenido no importa. Si tiene esas palabras clave, la verdad no importa. Lo que importa pues, es la forma en la que tú cuentas tu desgracia. Si lo haces bien, te salvas. Y si le echas caca a Trump, pues, a Biden, pues de plano que mejor, ¿no? Pues yo no voy a defender a Joe Biden. Fue un presidente terrible. Pero Trump le dice, quítate que ahí te voy. No porque tenga una agenda política. Es porque ellos fueron los que investigaron este caso por años, amigos. Fueron sus agentes los que armaron el expediente. A ver, fue el mismo equipo de Trump el que puso en riesgo precisamente sus vidas para seguir la ruta del trasiego de lo que mandaban y del dinero. Los contactos, todo eso lo borró de un plumazo con una firma de indulto. Con una narrativa, pues absurda, pero también, amigos, con un acto de impunidad tan burdo que cuesta creerlo. Un funcionario de la DEA, que según medios estadounidenses, dijo que la agencia está apoplética, es lo que dijo, por lo ocurrido. Porque se tiró por la borda uno de los mayores éxitos de cooperación internacional en contra del narco, de las últimas décadas. Entonces, ¿para qué sirve la DEA? Si los pocos golpes que dan, pues luego lo sacan de la cárcel. ¿Para qué sirven las extradiciones?
¿No que ellos no negocian con terroristas? ¿No lo habían ellos designado un terrorista este señor? Y negociaron. O mejor dicho, negociaron pero porque le fue leal a Trump. Justo en un proceso electoral en Honduras. Y entonces, el mensaje es que si entregas a tu país al narco, pero escribes una cartita bonita en donde te empinas lo suficiente con Trump, pues todo se olvida. No te preocupes, si tú le sirves a sus intereses, no hay fijón. Pero vean qué cambio de discurso con Maduro, ¿no? Porque mientras exige desde Washington que se combata el crimen organizado por debajo de la mesa, pues protegen a sus operadores más grandes. No por un tema de justicia, por conveniencia política. Esto es puro circo y cinismo. Y ojo, no nada más es Honduras. Si no me miras desde Honduras, no podemos decir, esto no me aplica, no. Ya se los dije, ¿quién sigue? ¿García Luna? Para que también sea TikToker y se dedique a hablar cuanta porquería pueda del gobierno de México, ¿no? Y hablar muy bonito de Trump. Si Trump puede liberar a un narcopresidente que tiene un pasado y una historia criminal documentada, digo, pues puede hacer lo mismo con García Luna o con quien necesite. Hoy es Hernández, mañana puede ser otro. Y si lo hace en secreto, si lo hace en público, si lo dice en una conferencia, si lo justifica con una sonrisa, pues todo su aparato de propaganda repite lo mismo, que supuestamente es un acto de justicia, pero lo preocupante pues es que este tipo de operaciones se encajan perfectamente con el modelo de liderazgo que Donald Trump viene construyendo desde hace mucho tiempo, que es un liderazgo autoritario, personalísimo, donde la ley pues es solamente un instrumento, es un adorno para premiar o castigar, no para hacer justicia. Lo importante ahí no es ni la justicia ni la ley, es la fidelidad. Y los criminales pues no se castigan, se negocian. Por eso es tan importante, amigos, entender el caso Hernández, que Trump sacrificó a su propio abogado, a su propio fiscal, para sacar de la cárcel a un tipo como Juan Orlando Hernández. Es la traición más infame que hemos visto de Donald Trump hacia su propia gente. Pero también es un ejemplo de cómo funciona esa administración. Un sistema donde este tipo de gente tiene más chance de ser perdonado que los mismos inmigrantes. Si cruzaste a los Estados Unidos sin papeles, vas a ser tratado como el peor delincuente. Pero un expresidente que mandó toneladas de coca sale por la puerta grande. ¿Cuáles son sus prioridades y su sentido de seguridad nacional de este señor? Y lo más irónico, pues es que fue el propio fiscal de Trump el que armó todo esto. Repito, Emil Boop. Ahora es juez gracias a Trump. Y al salir de la fiscalía, pues el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo criticó diciendo que su salida demostraba que Estados Unidos ya no estaba del lado de la justicia. Vaya, hasta Bukele. Pero ahora que Trump lidera al narco, ¿qué hace Bukele, por cierto? Guarda silencio. ¿Qué han sabido de Bukele de esto? No dice nada. ¿Por qué? Pues porque la lealtad política pesa más que cualquier sentencia. ¿Con qué calidad moral Trump va a salir de nuevo a decir, según él, que México es un narcoestado o que está rebasado por el narco? ¿Dónde anda Lili Telles, por cierto? La veo muy calladita. ¿Por qué no critica a Trump? Ella ha acusado a México de que supuestamente es un narcoestado. Le ha pedido ayuda a la Casa Blanca para que intervenga en México. Prácticamente es una invitación a derrocar al gobierno de México para que se acabe el narcoestado. ¿Dónde está Lili Telles? ¿No le preocupa esto? Porque cuando el poder se acomoda a sus intereses, pues la verdad les deja de importar. Eso lo sabían todos los imperios antes de caer, Y eso es lo que estamos viendo ahí. Eso es lo peligroso. Pero también ya se le cae toda la autoridad moral, si es que alguna vez tuvo alguna, Trump, para juzgar, para salir a decir que va a bombardear Venezuela, que es su insinuación constante, por una lucha contra el narco. Pues sí es el presidente que más los ha protegido, caramba.
Nunca que yo recuerde, Estados Unidos había liberado a un expresidente, indultado a un expresidente acusado de dirigir un narcoestado. Nunca. Entonces, que luego no se queje. Y que tampoco nos quiera ver la cara de tontos, diciendo que lo de Venezuela no es por petróleo y es por el narco, cuando él es el que está detrás de esto. Dice Claridad, nada me sorprende de Trump. Saludos, Víctor, desde la bellísima Venezuela. Tú sabes más de ese trompas que muchos que faltarían para que lo destituyan. Tanta maldad y cosas malas que ha hecho y todavía en el poder. El presidente de un país es el reflejo de un país, el reflejo de sus sistemas políticos. No, y ahora yo les pregunto algo. ¿Qué creen ustedes que va a hacer Juan Orlando Hernández? Ya no más falta que lo veamos ahí asilado político en Estados Unidos porque va a decir que sufre persecución en Honduras. Al menos que su cuatacho lo quiera defender, no sé, Tito Asfura. Entonces ahí está el plan perfecto. No me extrañaría que se quede a vivir en Estados Unidos. No me extrañaría, y la pregunta es, ¿con qué ojos divino tuerto? ¿Ustedes creen que va a buscar un trabajo en la construcción, en el framing? Claro que no. Claro que no. ¿Qué tipo de gente quiere Estados Unidos? ¿Quiere Trump en Estados Unidos? Trabajadores honrados, inmigrantes que están en los campos todos los días dando lo mejor de sí para hacer dinero, no para robar. O gente como Juan Orlando Hernández. Es de verdad difícil de entender esta lógica. Estados Unidos será el consumidor siempre. Es algo que se puede arreglar si se atiende como un problema de salud. ¿Lo podrían encerrar en Honduras? Por supuesto que sí. Vamos a seguir el conteo. Yo lo dejé esta mañana demasiado cerrado. Está cambiando muy pronto. No sé si al momento de la transmisión ya tengamos alguna novedad, porque esto está muy, muy cerrado. Tito Asfura llevaba una ventaja de menos de un punto, era una décima, pero esto está muy cardíaco cambiando. Entonces, depende de quién gane. Si ganan los aliados de Trump, pues probablemente tengan un acuerdo y explicaría mucho del por qué la liberación de Juan Orlando Hernández. Si no gana Asfura, pues yo creo que ni de broma se va a ir a Honduras. La pregunta es, ¿qué va a hacer? Pues se va a quedar en Estados Unidos, supongo. Y no le pasa nada porque ya tiene una carta, un indulto del mero preciso, para que nadie lo toque. Lucila dice que en México hay traficantes terroristas y él rescata a todos los traficantes, los abraza, los encubre, los apadrina. Y yo añadiría, negocia con ellos, hace acuerdo con ellos, los libera de la cárcel, los mete en programas de testigos protegidos y los usa como un arma para hablar cuanta porquería puede en contra de gobiernos opositores a los intereses de la Casa Blanca. Pero por supuesto, pues si ya les pertenecen, si les dan la calidad de testigo protegido a cambio de que hablen cuanta cosa a ellos les ordenen que hablan, sea o no cierto. Digo, ¿qué tanta veracidad se le puede tener? ¿Qué tanta credibilidad puede tener un convicto que hace un trato para obtener su libertad a costa de hablar de quien le convenga a quién? Quiere gente podrida como él. Entre malos se entiende mejor, dice Adriana. Dice Boris, López Obrador el jefe de los robacombustibles. Y sin embargo, Boris, no sabíamos nosotros la magnitud del huachicol y antes de que entrara López Obrador o Sheinbaum no existía la palabra huachicol fiscal. ¿Por cuántas décadas no ha existido el huachicol y nadie los tocaba? Ahora sabemos que incluso empresarios prominentes, regiomontanos y de otras partes de México están embarradísimos en esto. Eso no lo hubiéramos sabido en tiempos de Calderón, ni de Peña Nieto. Al contrario, se abandonaban las refinerías. Las refinerías de México se estaban cayendo. Se oponían a que se hicieran nuevas refinerías. ¿Por qué? Porque el gran negocio era mandar todo el crudo mexicano a Estados Unidos, entregárselos a ellos y comprárselo en forma de gasolina. Y la poca gasolina que generaba Pemex, que se la llevaran Roberta, o sea, robada, a vendérsela del otro lado de la frontera. Y lo poco que quedaba en Pemex, pues se lo robaban para campañas políticas. Y Washington feliz, nunca los viste acusar de
se quejaban de que no, es que está entrando mucha droga. Ya que ni se quejen de eso, porque ya soltaron al que les metía toneladas de droga, ¿eh? Le acaban de dar un indulto. Pero ¿a qué nunca se quejaban? De que entraban cantidades inmensas, miles de millones de litros de combustible robado de México. De eso ni media palabra. Mira, calladitos. Ahora hay en tu vocabulario, gracias a López Obrador, que tú criticas aquí, Boris, y a la presidenta Sheinbaum, hay en nuestro vocabulario la palabra huachicol fiscal. Antes tú ni te enterabas, ni existías. ¿Viste alguna vez algún presidente de los Estados Unidos quejándose de que entraba mucha gasolina robada de México a precios baratísimos? Pues claro que no. ¿Cómo es que sabemos de esto? Dice Luis Hernández, ¿qué pasó con Derek? Que ya a rato no sale. Muchas gracias por preguntar. Derek anda aquí, por supuesto, y sigue apareciendo, apenas tiene un espacio para hacerlo. Pero bueno, pues lo principal es que atienda lo suyo y cuando puede, pues también aparece por aquí. Y también detrás del trabajo del canal, ¿eh? Samuel Vargas, igual Alba, dice, la presidenta le va a dar duro en la reunión. Desde Peña Nieto ya se vendía gasolina robada en la calle, en Matamoros, Tamaulipas, por supuesto. Eso es algo, amigos, que viene desde hace décadas y nadie hacía nada y nadie se quejaba de esto. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.